Buenos días, ya buenas tardes a todos ustedes. Habrán escuchado hace un momento las palabras de don Ricardo Serra, del presidente de Asaja Andalucía. La ha entendido perfectamente la clave, es amigo y, por tanto, como amigo, ha pronunciado unas palabras de amigo, como siempre, también excesivas. Pero estoy rodeado de amigos, ustedes todos lo son, como socios de las cooperativas integradas en esta denominación de origen Estepa y como agricultores que son. Y también algunos con los cuales he tenido ocasión de trabajar y que están aquí esta mañana, como Juan Cortecero, con el viceconsejero, del cual formó parte de mi equipo y continúa en la consejería, y me alegro por todos ustedes. Y sin duda también, pues lógicamente, por el alcalde al que agradezco su presencia, y los presidentes de las dos cooperativas, de la agropecuaria y de la purísima, y lógicamente el presidente del Consejo Regulador, José María Loring, que es quien en última responsabilidad, yo creo que es una responsabilidad colectiva, ¿verdad?, me ha traído por aquí, y también el presidente de Oleoestepa y tantos amigos que me acompañan esta mañana. Me han pedido que hable sobre el olivar visto desde Bruselas. La verdad es que el título me parece excesivo. Lo que pasa es que el título lo di yo. Entonces, esta es una autocrítica. Me critico de que cuando me llamaron y me dijeron, póngale usted un título a su intervención, yo estaba en Bruselas y entonces dije, bueno, voy a ir a Estepa, voy a estar con Oleoestepa, con los amigos de allí, y ¿qué se me puede ocurrir? Pues el olivar visto desde Bruselas. Y después, cuando he tenido que desarrollar las ideas, las reflexiones que les quiero traer esta mañana, pues ha sido un poquito más complicado de lo que yo pensaba. Pero si de algo sirve lo que puedan escucharme a continuación, no es tanto quizás de escuchar lo que en mis otras responsabilidades o en otro momento les podría haber trasladado, o lo que hace un momento pues Juan Ramón Izquierdo ha trasladado con tremenda calidad científica y técnica, y he seguido con muchísima atención tu exposición y te felicito por ella. Pues la verdad es que lo que intentaba e intento es traerles alguna reflexión sobre cómo veo yo las cosas pues a un poco más de 2.000 kilómetros de aquí, sobre todo la perspectiva global de Europa y del sector del olivar, y hacia dónde podemos caminar en los próximos años. Yo creo que esto es lo más interesante, que sin duda pueden escucharme, y eso es lo que intentaré dar algunas reflexiones. En primer lugar, este año es el primer año de aplicación de la nueva PAC. Y este primer año de la aplicación de la nueva PAC coincide políticamente con las elecciones europeas que tuvieron lugar el año pasado y la formación de lo que podríamos denominar un nuevo gobierno europeo, un nuevo presidente del Consejo Europeo, una nueva Comisión Europea. Yo creo que de esta circunstancia se extraen pues un dato político y dos rasgos de programáticos, llamaría yo. En primer lugar, que este gobierno de Europa en estos momentos es un gobierno de coalición. Y no son muchos los que, ahora se habla mucho del tema de la coalición. A mí las coaliciones me parecen siempre muy buenas porque permiten quitar los extremos del pensamiento de cada uno y redondear mucho mejor las cosas. Y en ese sentido, pues en Europa tenemos una coalición de conservadores, de socialistas y de liberales. Es una coalición europeísta, es decir, una coalición que defiende la continuidad de las políticas europeas. Y es importante porque en este momento han surgido muchos enemigos de Europa fuera de Europa, pero también enemigos de Europa dentro de Europa. Enemigos, o les llamaría yo también enemigos por llamarles de algún modo, algunos de ellos son críticos también de Europa, que hay que diferenciarlos. Hay quien es crítico
de Bruselas. Ustedes lo son muchas veces y yo estoy con ustedes, pero una cosa distinta es ser enemigo de Europa o de la política europea. Y hay que decir que la política europea ha traído muchas ventajas al continente, entre otras que no tengamos guerras como las del siglo pasado, y también ventajas económicas. Y particularmente para España, desde 1986 y desde Andalucía, Europa nos ha traído muchas ventajas desde el punto de vista del desarrollo, de los fondos europeos, de la ciudadanía europea, de la moneda común, del euro y de tantas otras cosas que sin duda son este reflejo. Pero en este momento de crisis de la que parece que empezamos a salir, y eso es bueno, porque creo que es bueno para todos, con independencia del uso político que haga cada uno, ¿verdad?, del tema, pero digo que en este momento de salida de esa crisis económica, que también ha sido una crisis social y una crisis sobre todo humana de personas, pues se ha producido una gran desconfianza económica y una gran desconfianza política hacia las instituciones políticas. Y yo creo que es muy importante que ahora, en este nuevo periodo de gobierno europeo, de política europea, se pueda salir de esta crisis planteando políticas distintas de las anteriores desde el punto de vista económico y desde el punto de vista político. Les decía que hay dos rasgos de este nuevo periodo. El primero, en mi opinión, es que esta nueva Comisión Europea, aunque dice que las cuentas deben cuadrar, y creo que aquí nadie está en contra de eso, 2 más 2 son 4 y siempre lo serán, lo piense quien lo piense, y por tanto que es bueno que haya un equilibrio en las cuentas públicas. En cambio, pone más énfasis en un tema que a mí me parece mucho y muy importante, como es el del relanzamiento de la inversión pública y de la inversión privada. Y el llamado Plan Juncker, que es el nombre del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, es una buena muestra desde el punto de vista de la cantidad de dinero, pero también, sobre todo, desde el punto de vista político, de que estamos pasando a otra fase donde austeridad, si es necesaria, sí, pero también acompañada de políticas de inversión que puedan fomentar el desarrollo económico. Y el segundo rasgo es una cosa que quizás a ustedes les sea menos familiar, es una cosa más de Bruselas. Ustedes saben que lo de Bruselas es como algunos lo consideran un mundo aparte. Para mí no es un mundo aparte, pero la verdad es que muchas veces se considera que los que allí trabajamos o ahí estamos vivimos como en una especie de nube. No es así, pero es verdad que hay muchas cosas que son muy de dentro. Y como ustedes han tenido hoy la amabilidad de invitarme, yo quiero traerles algunas de las cosas que por ahí circulan y que creo que antes o después van a tener consecuencia, pues también aquí en Andalucía, sobre nuestra agricultura y sobre nuestro futuro. Hay un lema de esta comisión que es hacer menos para hacerlo mejor. Esto parece uno de esos lemas que se utilizan habitualmente en muchas actividades como un lema general. Pero yo creo que efectivamente esta comisión ha decidido y se ha tomado su tiempo de hacer realidad ese lema. Es decir, presentar menos iniciativas nuevas, lo que diríamos meterse en menos charcos, meterse en menos líos en el futuro, decir menos cosas vamos a hacer, pero mejor hechas, un seguimiento más estricto de la aplicación de las normas comunitarias en cada uno de los Estados miembros. Lo subrayo porque esto yo creo que es un elemento muy importante de cara al desarrollo de la política europea. Ustedes saben que hay reglamentos, que hay directivas que desarrollan los Estados miembros, pero hay que decir que nosotros estamos entre los países que estamos cumpliendo mejor. No somos perfectos, pero cuanto menos cumplimos bastante. Otros cumplen muy bien, que decir, lo cumplen todo, y yo diría que hay bastantes que cumplen bastante poco. Entonces la Comisión Europea ha situado como una de sus prioridades el que todo el mundo, aquello que se apruebe, se cumpla, lo cual me parece una buena orientación. En tercer lugar,
eliminar toda la legislación obsoleta, la legislación que ha dejado de tener sentido o que ha quedado derogada pero está ahí, como aquellos satélites que se lanzan al espacio y que acaban, pues eso nos pasa también en España y también en Andalucía, que a veces hay normas que se dictan para una situación que no se derogan y que están ahí y que sin duda le dan de comer a los abogados, pero le complican la vida a los ciudadanos. Y tengo tanto respeto, porque yo también soy abogado, por los abogados como por los ciudadanos, sin duda, pero más por los ciudadanos que por los abogados. Y, por tanto, yo creo que esa legislación hay que derogarla. Y, en cuarto lugar, y esto va a dar pie un poco al enlace que quiero hacer con mis reflexiones sobre el sector y sobre el futuro, a la simplificación. Simplificar está muy bien, todos estamos de acuerdo. ¿Hay alguien que esté aquí en contra de simplificar las leyes? Nadie, seguro. Nadie va a levantar las manos diciendo estoy en contra de que las cosas sean más sencillas de leer, de aplicar, de hacer. Lo que ocurre es que a la hora de simplificar se puede simplificar de muchas formas y de muchos modos y con muchas orientaciones. Ahora tenemos aproximadamente en el campo de la agricultura unos 200 actos jurídicos, reglamentos y directivas comunitarios que el nuevo comisario, que es un señor irlandés que se llama Phil Hogan, que estuvo recientemente en Sevilla, quiere reducir a un número no superior a 30, lo cual yo creo que en principio es una iniciativa laudable. Este año lo ha llamado el año de la simplificación. Pero bien, yo creo que todo esto a mí siempre me preocupa, porque cuando estoy allá, y aunque ahora no sea consejero y no me ocupe de la agricultura, siempre he llevado en el corazón dos cosas, siempre, tres diría. Una, mi espíritu europeo, esa era la tercera que dejaba de lado, pero sobre todo Andalucía y la agricultura, y todos ustedes. Y siempre que escucho una de estas reflexiones me planteo qué va a significar en concreto para nosotros o qué puede significar para nosotros. Realmente, a corto plazo, el comisario ha dicho que esto no va a significar que se vaya a replantear ningún acuerdo político de los adoptados en la actual reforma de la PAC. Y a mí eso me parece positivo, porque ha sido muy difícil llegar a este acuerdo entre los 28 países miembros. Ha sido muy difícil llegar a un acuerdo entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y yo creo que está bien que nos quedemos por un tiempo donde estamos. Además, llegar aquí no ha sido sencillo, y yo creo que cualquier empresario y ustedes como agricultores necesitan un horizonte de estabilidad de unos años para poder saber qué normas se van a aplicar y cómo se van a aplicar. Y si me permiten, y va a ser el único momento o tono más personal que le quiero dar a estas palabras, aunque José María Loring ya también las ha hecho referencia a ellas en su intervención inicial, pues me siento muy orgulloso de haber negociado no totalmente, sino la primera parte, la de las ayudas directas de la reforma actual de la PAC, con el ahora comisario y ministro anteriormente, Miguel Arias Cañete, y con un equipo de primera calidad, de primeros espadas, entre los que se encontraba como primera espada Juan Antonio Cortecero, mi entonces y ahora viceconsejero en la consejería, y otras personas que no están hoy aquí, pero a las cuales también quiero rendir homenaje. Y decía que era muy difícil, porque yo creo que una de las características, y lo venía comentando con Moisés cuando veníamos desde Córdoba para acá esta mañana, de Andalucía, que a veces nos olvidamos de ella, pero yo nunca me olvido de ella, sobre todo cuando estoy lejos, es que, aunque no seamos nacionalistas, si fuéramos un país, seríamos de los 28 el 11º o el 12º. Y en términos agrícolas, solo de agricultura, estamos entre el 5º y el 6º de la Unión Europea, solo Andalucía. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos muchos intereses, del cual, sin duda, nuestro sector con más peso y con más significado es el del olivar, pero no es el único. Y, sobre todo, tenemos 17 comunidades autónomas, 17 agriculturas distintas, que hacen muy difícil una aplicación de un mecanismo simplificado que
que lo sea en exceso o que sea excesivamente simplificado. ¿Qué quiero decir con eso? Que una de las cosas, y ustedes tendrán que juzgar, bien, mal o regular, cuando acabe esta campaña y la primera aplicación de esta PAC, en la cual, como muy bien se decía, lo decía Ricardo, también lo decía José María, hemos, sin duda, para empezar, y de eso me siento orgulloso, limitado los daños y ahora corresponderá ver si hemos conseguido, como yo pienso que hemos conseguido, mantener básicamente los ingresos, ha sido precisamente el que tenemos una agricultura tan diferente en tantos lugares de Andalucía y de España que es muy difícil aplicar una sola norma común, una sola tasa plana que le sea a todos aplicable por igual, porque si lo fuera sería además injusta. Les pongo un ejemplo simplemente. Ustedes son, y me siento muy orgulloso de decirlo, un ejemplo de referencia dentro del campo, dentro del mundo del olivar, y particularmente del olivar andaluz, desde el punto de vista de lo que hacen y cómo lo hacen. Aplicar una norma horizontal desde el punto de vista del conjunto de Andalucía y del conjunto de España, yo creo que conduciría a una igualdad que sería en el fondo una desigualdad y, por tanto, que no sería un buen sistema. Por tanto, a corto plazo no veo ningún riesgo, pero les aviso, me permiten hacerlo como amigo que vive y trabaja en Bruselas. Hay que tenerlo presente porque también se decía anteriormente, de nuevo va a haber una reforma, lo hay cada 7 años, hay una renovación de la PAC y de nuevo estará ahí el fantasma de una simplificación excesiva y también de menos dinero, y tendremos que estar de nuevo preparados con argumentos y con razones para intentar salvar la situación de cara al futuro. Por tanto, yo creo que es muy importante que lo tengamos presente. Y yo creo que si con la comarcalización y otras medidas correctoras se han conseguido mantener básicamente la situación, no hay que olvidar que esa realidad de algún modo puede reaparecer. Hay, sin embargo, algunas medidas que están previstas. Ahora, después del primer año de aplicación, se van a examinar las medidas contempladas en el pago verde. También se hará el examen a medio recorrido de estos 7 años de aplicación del nuevo ciclo de la PAC. Creo que tenemos que llevar mucho cuidado en seguir de una forma muy estricta lo que está allí produciéndose para que podamos estar en condiciones de responder ante ello y de responder no solo defendiendo lo que considero y legítimamente ustedes consideran que es nuestro, sino también proporcionando argumentos desde el punto de vista cualitativo que den un argumento suplementario para la defensa del sector. Recuerdo cuando discutíamos, y aún no estaba conseguido, que se considerara a todo el olivar un cultivo per se, incluido en el pago verde, lo cual se ha conseguido. Pero es verdad que ustedes aquí han ido mucho más allá. Ustedes son pioneros de la producción integrada. Y de igual que se consiguió ese logro del pago verde para todo el mundo, quizás en algún momento concreto eso se ponga en tela de juicio y, en cambio, ustedes que sí que están en esa producción integrada en vanguardia, pues tengan un fruto, yo creo, de reconocimiento de ese trabajo. Yo no quisiera que de mis palabras en absoluto se pudiera deducir ningún tono de catastrofismo. Quienes me conocen aquí lo saben, soy una persona responsable. Lo que quiero simplemente hacerles una llamada de atención, y si yo vengo de Bruselas hasta aquí no es para decirles que todo está muy bien o que todo está muy mal, más bien para decirles que todo está muy bien, o al menos yo lo veo así, en lo que están haciendo, y me parece que es digno de elogio y de apoyo, pero sí que hay que tener cuidado de cara al futuro y a lo que se hace. Y hay también que sacar alguna lección, y a mí esa lección creo que es muy importante. Estamos teniendo, hoy lo venía comentando antes, están teniendo ustedes una buena campaña desde el punto de vista de los precios y de los resultados, de lo cual
estoy muy contento, sinceramente, porque yo siempre he pensado que nuestros agricultores, que ustedes y todos los que no están aquí, reciben excesiva poca remuneración, poca ganancia por el trabajo que hacen. Pero este puede ser también, de cara al futuro, años que haya subida y bajada, como ustedes saben bien, en un mercado que es un tobogán desde el punto de vista de los precios y donde, por desgracia, las medidas de mercado, donde estamos aún intentando actualizar, ¿verdad?, los precios de referencia, aún así son situaciones que difícilmente podemos controlar en una economía tan abierta como la que nos movemos y con ese elemento aleatorio que constituye los factores meteorológicos que determinan cada campaña cada año. Pero yo creo que es muy importante que, aparte de ese apoyo constante que le da la rentabilidad a la cuenta de explotación cada año, la subvención comunitaria, nos orientemos de cara al futuro, se orienten ustedes, y este es un discurso que ya me conocen quienes me escucharon como consejero, pero lo continúo pensando y lo continuaré desarrollando siempre, porque es mi convicción, y no solo mi convicción, sino yo creo que mi análisis honesto de la realidad. Hay que procurar cada vez más sacar de la venta, sacar del mercado más beneficios para que dentro de la cuenta de resultados pese menos la subvención comunitaria. Porque no se equivoquen ustedes, la subvención comunitaria cada vez más de cara al futuro, porque somos más y porque hay otros sectores presionando también, que no son la agricultura, para lograr las ayudas, de cara al futuro bajarán. Probablemente despacito, y está bien que sea así, progresivamente, pero es muy importante que aprovechemos este tiempo para mejorar la competitividad y para mejorar los resultados desde el punto de vista del mercado de lo que estamos haciendo. Y para mí, si me permiten, hay tres consideraciones que son fundamentales de cara a ese futuro. En primer lugar, el reto de la dimensión, de la capacidad de competir, de la capacidad de unirse para luchar. Ustedes lo han demostrado muy bien en este Consejo Regulador, también en Oleostepa, reuniendo como cooperativa de segundo grado a un buen número de cooperativas, pero es necesario proseguir ese esfuerzo desde un punto de vista de homogeneidad. Ustedes son un modelo no solo de producción, sino de integración en el territorio, con el papel tan importante que juegan en materia de desarrollo rural, que también es una componente fundamental. Por tanto, si ustedes quieren tener novios o novias, lo quieren tener con gente como ustedes. Y a mí me parece bien. Tiene que haber esa homogeneidad y ese planteamiento. Pero tiene que haber también esa capacidad y esa dimensión, y sin meterme, porque no me corresponde, en sus temas, ese es sin duda un mensaje para ustedes, pero para todo el sector, que es muy importante lograr. En segundo lugar, que entre la batalla entre cantidad y calidad no nos equivoquemos. El rendimiento superior lo vamos a lograr por la vía de la calidad. No quiere decir eso que no haya que producir más. Habrá que ver en qué circunstancia, de qué modo y en qué condiciones. No quiero entrar en polémica al respecto, y con nadie, ni quiero decir que nadie no deba plantar. Pero sí que quiero decirles a todos ustedes que me parece muy, muy importante que dentro de este contexto, dentro de este planteamiento, haya una necesidad de diferenciación por arriba que, como antes le decía, plantea la calidad y plantea la diferenciación desde el punto de vista de la obtención de rendimientos suplementarios, que en definitiva son los que van a darle posibilidad de mayores ganancias al agricultor, a todos ustedes, de cara al futuro. Me parece que desde el punto de vista es fundamental la innovación como la que están haciendo ustedes, el I+D y, en definitiva, el estar a la cabeza desde todos los puntos de los estándares de certificación y de control agroalimentario. Y, en tercer lugar, la presencia en los mercados. Yo creo que es muy importante, tanto a nivel nacional como internacional, desde el punto de vista de los hábitos de consumo. Yo creo que tantas veces se ha saludado el carácter saludable, sano, del aceite de oliva,
que nadie, digamos, lo discute, al menos teóricamente o intelectualmente, pero tenemos que llevar desde un punto de vista de calidad y de precio ese pensamiento a cada vez más gente. Yo creo que en España lo conocemos bastante bien, pero creo también, y lo mencionaba el viceconsejero en sus palabras, hay una oportunidad de mercados internacionales donde está creciendo una clase media, que por cierto se está empobreciendo en Europa de algún modo, aunque mantenga niveles mucho más altos de compra que los de otros países del mundo, otras regiones del mundo, pero en cambio digo que hay en Asia, hay sin duda en América un incremento de la clase media que es potencialmente consumidora de estos productos. Y ahí entra un tema fundamental que es para mí el tema de la batalla de los estándares, que es una cuestión que se ha mencionado en algún momento esta mañana también y que creo que hay que subrayar. Me parece muy importante que el Consejo Oleícola Internacional mantenga la capacidad de guía que tiene respecto de la producción del olivar a nivel mundial, incluso para aquellos países que no están integrados en el mismo, como se citaba el caso de Estados Unidos, de Australia o de Brasil, porque es muy importante que podamos efectivamente tener unas denominaciones y unas categorías que estén perfectamente situadas para ganar en nuestro producto, en nuestra consideración de cara afuera. Les decía antes que es muy importante vender, pero sobre todo vender a buen precio y con calidad. Y para eso nos hace falta reputación, nos hace falta nombre, lo tenemos y ustedes lo merecen y sin duda nos lo reconocemos entre todos nosotros, pero tenemos que conseguir también que nos los den los mercados y que nos dé el reconocimiento a nivel internacional. Por no citar al aceite de oliva solo, sino un sector aquí no presente hoy, el sector, por ejemplo, del vino, hace poco salía una estadística, somos el primer productor mundial de vino y en cambio somos el quinto país del mundo en vino en materia de ingresos derivados de la venta. ¿Por qué? Porque hay otros que producen muchísimo menos que nosotros, pero son capaces de vender desde el punto de vista de la obtención del producto, no teniendo calidades, muchas de ellas muy superiores a las que tenemos nosotros, mucho mejor que nosotros. Por tanto, esa es una tarea que ustedes conocen muy bien y en la cual yo no quiero entrar en este momento. Pero sí quisiera referirme a un caso concreto que es bastante polémico porque entra en muchas circunstancias de carácter político y otras, que es el acuerdo con Estados Unidos, el llamado TTIP, porque está siendo materia de debate político general, pero yo lo tengo muy claro para ustedes y hoy me dirijo a ustedes. Y particularmente para el sector del aceite de oliva es una gran oportunidad desde el punto de vista de la apertura del mercado norteamericano porque le obliga, en las cláusulas que están discutiendo, al reconocimiento de nuestros estándares desde el punto de vista de la importación de nuestros productos. Es decir, que salvaría muchas de las restricciones de acceso a mercado que hemos tenido en estos momentos hasta ahora en Estados Unidos, y yo creo que sería muy importante desde ese punto de vista porque además indirectamente sería una vía de entrada también a los mercados de Canadá y de México. Voy a concluir mis palabras, no quiero cansarles, han tenido ustedes una exhaustiva y excelente intervención previamente, una excelente conferencia. Yo pretendía con mis palabras traerles no solo esta conferencia vista del olivar visto desde Bruselas, sino estas reflexiones. Creo que es muy importante que continúen ustedes con el trabajo que han venido realizando. Creo que no nos podemos dormir al respecto, que continuamos teniendo que continuar trabajando en el mismo sentido. Creo que una cosa que tenemos que comprender, y ustedes lo saben muy bien como agricultores, es que la paciencia, la perseverancia es una virtud excelente y hay que cultivarla también, que hace falta continuar persistiendo para que al final,
con la mejora, con lo que ustedes han hecho desde 1986 y antes también, sin duda, pero después podamos continuar trabajando y mejorando la posición de nuestro olivar, y creo que la producción de calidad, la certificación, la I+D, los productos, la producción integrada y también la producción ecológica, que entiendo que está realizándose en esta denominación de origen ahora, creo que es un elemento fundamental de cara al futuro. No puedo sino agradecerles su trabajo y felicitarles por él, agradecerle a la denominación de origen Oleostepa, que en esta bienal le corresponde organizar, pero también a Oleostepa y a todas las cooperativas y cooperativistas aquí presentes, la invitación para participar en este acto, y también, si me permiten, por anticipado, agradecerles el reconocimiento personal modesto que me dan a una persona modesta como me considero y como soy, pero también, sinceramente, una persona que siempre ha intentado estar comprometida con ustedes y que, aunque esté un poquito lejos en Bruselas, continúa estándolo. Y, por tanto, pues como en una ocasión dije, cuando marché de Córdoba, en una de las ocasiones que marché a Europa, y dije, el que pase por Bruselas que me llame, que tendrá un café. Y efectivamente después pues tuve ocasión de tener muchos cafés y de muchos amigos que pasaron por ahí. Les digo a ustedes que tienen ustedes también un amigo en Bruselas y que si necesitan ustedes alguna cosa de allá, estaré encantado en poderles echar una mano y en poder continuar trabajando para todos ustedes. Muchas gracias.